Liderazgo Comercial, episodio 1339. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde recibe ideas, consejos, estímulos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo que realiza. ¡Vamos! ¡Conseguir más sin eslomarte! Hombre, pues es que yo estoy educado en la cultura del esfuerzo y lo que merece la pena hay que esforzarse mucho. No te digo que no, estoy bastante de acuerdo con ese pensamiento, pero no solamente por esforzarte mucho vas a conseguir mejores resultados, y eso te lo habla, vamos, la voz de la experiencia, porque conseguir mejores resultados depende, indudablemente, de lo que te esfuerces, de lo que hagas, pero puedes hacer sin ton ni son, o puedes hacer de una forma más inteligente. Una forma más inteligente es dedicar parte de tu esfuerzo a mejorar tu capacidad, porque si tú mejoras tu capacidad, ¿sabes lo que va a suceder mañana? Te va a ser más sencillo realizar otras actividades. Es decir, que no solamente te tienes que centrar en hacerlo de hoy para conseguir. Dedica algo de tu tiempo a ser mejor, a crecer, a desarrollarte personal y profesionalmente, y tu yo futuro te lo agradecerá. Y por cierto, si quieres dedicar parte de tu tiempo a mejorar personal y profesionalmente, una gran alternativa es mi membresía, tumentordenegocio.com. Ya sabes, esa membresía en donde subo mentorías, que son conversaciones que mantengo uno a uno con profesionales que tienen una problemática concreta y quieren que les ayude a resolverla, que quieren contrastar una idea, que tienen un bloqueo en un momento determinado y buscan a alguien que les ayude a salvar ese obstáculo, a solucionarlo, a resolver el bloqueo. Bueno, eso lo grabo en audio y la subo, esa conversación que mantengo, con un pequeño resumen que hago yo al final de lo que hemos hablado y algunas pautas más genéricas y que quizá no se me han ocurrido en la conversación, porque es todo en vivo y en directo. ¿Que dónde puedes escuchar esas mentorías para ayudarte a ti a crecer, a desarrollarte y sobre todo a tener ganas de hacer? www.tumentordenegocio.com. Eso sí, las mentorías se publican los jueves. Y si no estás, te la has perdido, porque esa no va a volver a salir. Y hoy, precisamente, es jueves 7 de marzo de 2024. Y hoy la mentoría es con Ana Luisa, que tiene un problema de seguimiento con los clientes que les hace una oferta y nunca más sabe de ellos y tiene que estar persiguiéndole cual sabueso de Baskerville. Bueno, hablamos de cómo lo puede hacer de una manera diferente. Eso sí, tienes que estar dado de alta antes de esta noche, hoy jueves 7 de marzo de 2024, a medianoche, a la hora mágica, porque luego esa mentoría se convierte en calabaza y desaparece para ti. Y, oye, sin mucho más, vamos al tema de hoy, que como ya he dicho que es jueves, los jueves que toca liderazgo. Y voy a hablar de liderazgo. Mira, ha caído en mis manos un documento con un montón de citas sobre liderazgo, precisamente. Y lo que voy a hacer hoy es contar. Voy a contar 10 de esas citas de liderazgo, tal como viene en el documento que yo tengo. Eso sí, lo he hecho por orden alfabético, porque viene sin orden alfabético, lo he puesto por orden alfabético de las personas de las que voy a contar. Y voy a decir lo que dice y lo que le inspira a la persona que lo ha escrito. Y luego, después, al finalizar, voy a hacer un pequeño resumen con mis frases sobre ello. Espero no pasarme los 20 minutos. Mi idea sería quedarme sobre los 15. Pero bueno, ya sabes que yo me pongo a hablar y a saber lo que puede pasar en estos momentos. Así, oye, por cierto, si os gustan estas 10 frases, tengo más, que esto es como el anuncio de la 11, que tengo de todo. Pues si os gustan, decidme, porque grabaría más episodios de este estilo. Sobre todo, ya sabes que lo que voy a buscar es que te inspire a hacer algo en los aspectos de liderazgo. Empezamos con ella. La primera es de Jack Welch. Jack Welch fue aquel mítico consejero delegado de General Electric que la hizo crecer y le hizo ser una empresa tremendamente rentable, aunque luego después hubo cosas que serían muy discutibles, pero bueno, eran los años 60 del siglo pasado. Bueno, el caso que Welch dice: antes que líder, el éxito es todo acerca de
hacer crecer a otros. Es decir, poner el foco en el aspecto del liderazgo que implica desarrollar y elevar a quienes te rodean. Todo esto luego está muy desarrollado por quien viene precisamente a continuación de Jack Welch, que es John C. Maxwell, un autor de liderazgo, uno de los imprescindibles, que lo dice muy a menudo lo que nos decía Welch, pero en esta ocasión traigo una cita diferente. Maxwell nos dice, un líder es uno que conoce el camino, va por el camino y muestra el camino. Aquí, Maxwell dice, destaca el liderazgo como un acto de ejemplo, orientación y dirección. La siguiente cita es de Mahatma Gandhi. Creo que no hace falta presentación, ni de Mahatma Gandhi ni de los dos que vienen a continuación. Mahatma Gandhi dice, debe ser el cambio que deseas ver en el mundo. Qué importante ser congruente. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que gritan a los cuatro vientos algunas cosas que hay que realizar y luego ellos hacen otras, quizá, algo diferente? Y no estoy hablando solo de nuestros políticos, que serían el vivo ejemplo negativo de lo que dice Mahatma Gandhi, pero es que también lo vemos en nuestras organizaciones empresariales, increíblemente a menudo, ¿no? Y no empresariales. Que yo todavía recuerdo a la presidenta del Fondo Monetario Internacional diciendo que hay que ajustarse y que subir el SMI es una barbaridad, ¿no? Y que España no debe subir el SMI cuando eso lo gana ella en media jornada. Bueno, pero sí, que se aprieten el cinturón los demás. El siguiente, que no necesita presentación, es Martin Luther King. Un verdadero líder no busca el consenso, sino que moldea el consenso. Aquí King lo que nos destaca es la capacidad que tenemos de formar opinión, crear opinión, dirigir un grupo a través de las diferentes opiniones y ser capaz de llegar a acuerdos con puntos de vista muy, muy diferentes que tienen las distintas personas que pueden conformar el grupo. Siguiente persona que no necesita presentación. Nelson Mandela. Ser libre no es meramente despojarse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Bueno, ¿de qué va a hablar Nelson Mandela más que de libertad, ¿no? Que pasó tantos años encerrado en prisión por los motivos que fueran. No voy a entrar aquí si eran motivos justos o injustos. O bueno, eso lo dejo a quien lo quiera considerar, que seguro que tendríamos discusión para mucho de ello, pero indudablemente a alguien al que le rompen la libertad, al que le quitan la libertad, pues ¿qué es lo que nos pide? Oye, da libertad a los demás. Eso es liderar. Ser capaz de estar al frente aún dando libertad a los demás para que no estuvieras. El siguiente que tenemos, creo que tampoco necesitará excesiva presentación, es Peter Drucker, autor de libros de management y de negocio muy conocido. Peter Drucker nos dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Pues estoy bastante de acuerdo con Peter Drucker, ¿no? El papel de la innovación, de la proactividad, el papel de saber qué es lo que quiero pasar y qué es lo que tengo que hacer para realizarlo, que es algo que yo trabajo en los procesos de mentoría. Eso que decía esas mentorías que realizo es, oye, ¿qué quieres y qué tienes que hacer para lograrlo? Y ahora vamos a ver en qué situación estás para llegar hacia donde quieres. Con lo cual, ahí veremos qué tienes, que hacer y qué tienes que desarrollar, porque siempre que quieras conseguir algo, a todos se nos ocurre rápidamente qué es lo que tengo que hacer para lograrlo ya. ¿Y qué es? ¿En qué tienes que cambiar tú? ¿En qué tienes que mejorar? ¿En qué te tienes que convertir tú para lograr lo que quieres buscar? Que es a veces la parte que se nos olvida. ¿Qué tienes que ser tú? ¿Quién tienes que ser tú para conseguir lo que buscas? No tanto lo que tienes que hacer. Que sí, está claro lo que tienes que hacer, pero quizá desde tu yo actual no puedas realizarlo y tengas que transformarte en lo que sea tu yo futuro para que ese yo futuro sí pueda hacer lo que tiene que ser hecho. Bueno, pues es una interpretación de lo que nos dice Peter Drucker. El siguiente, creo que tampoco necesita presentación, es Simon Sinek, otro autor muy conocido de liderazgo, que nos dice, la gente no compra lo que haces, compran por qué lo haces y lo que haces simplemente sirve como prueba de lo que crees. Una frase un tanto enrevesada que al final es, oye,
destaca la importancia de la motivación y el propósito detrás de las acciones. Ya sabes, uno de los libros más conocidos de Simon Sinek es Empieza por el porqué. Start with the why. Bueno, y esto indudablemente está en el libro. Empieza por el porqué, ¿no? La importancia de buscar un motivo para lo que haces, que realmente es por lo que los demás lo compran, por lo que tú lo realizas. Otro que no necesita presentación que tenemos ahora, que es Steve Jobs, el mítico presidente y fundador de Apple. La innovación distingue a un líder de un seguidor. Bueno, pues creo que de innovación le tendríamos que hacer caso a Steve Jobs, ¿no? Algo innovó y gracias a esa innovación, la empresa que fundó y de la que expulsaron y volvió, por suerte, yo soy de los que creo que por suerte volvió, es la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo. Es decir, la empresa más grande del mundo es la de Steve Jobs y está claro que de innovación saben algo. Es decir, oye, el líder no es el que sigue el camino que otros han marcado. Es lo que nos viene a decir Steve Jobs. Siguiente que tenemos es Warren Bennis. Warren Bennis es un autor sobre aspectos de liderazgo, uno de los más conocidos del siglo XX. Él fue catedrático de la Universidad de Boston y una persona que se prodigó bastante escribiendo libros e impartiendo charlas sobre liderazgo. Y Warren Bennis lo que nos decía es convertirse en líder es sinónimo de convertirse en uno mismo. Es precisamente, es así de simple y también así de difícil. Al final, dices, claro, lo primero que tienes que hacer es liderarte a ti mismo. Si no te lideras a ti mismo, ¿cómo vas a liderar a los demás, ¿no? Dices, tú eres líder desde lo que tú eres, no desde lo que tú dices, no desde lo que tú haces, no desde lo que tú proclamas o promulgas, no, eres líder desde lo que eres. Y la 10ª cita que tenemos hoy es Winston Churchill, que creo que tampoco hay que presentar a este mandatario británico, que decía, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, es el coraje de continuar lo que cuenta. Bueno, resiliencia en estado puro, el amigo Churchill, y coraje, ¿no? Y creo que, bueno, de resiliencia y coraje también. Creo que fue un gran ejemplo Churchill, que fue el que, bueno, tuvo que pasar y vivir todos los aspectos de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando él era primer ministro del Reino Unido. Entonces, esto que hemos ido teniendo y esto que hemos ido viendo, yo lo voy a reinterpretar. Yo os pongo la cita que tengo en el documento y lo que el autor del documento destaca. Yo quizá destacaría otras cosas que es hacia las que voy a ir, ¿no? Jack Welch, que decía antes que el líder, el éxito es todo acerca de hacer crecer a otro. Para mí es clarísimo. Liderar es hacer crecer a los demás. Realmente, tu liderazgo se mide por cómo eran las personas antes de que tú llegaras y cómo son las personas cuando tú te has ido. Para mí es claro. Eso es de Maxwell, que es el que viene después. Yo lo he entendido siempre así y, bueno, sobre todo desde que leía Maxwell hace ya muchos años, ¿no? Tú tienes que hacer crecer a otros. De otra forma, a las otras cosas, pero no liderar. De Maxwell, que nos decía, el líder es uno que conoce el camino, va por el camino y muestra el camino. Desde mi punto de vista, lo que nos está diciendo es, sé el ejemplo. Mahatma Gandhi, lo que nos está diciendo es, sé congruente. Que es lo que tienes que ser. Congruente. Que nadie te va a seguir si dices una cosa y haces otra. Martin Luther King, por su parte, podemos resumir lo que dices, no impongas, llega a acuerdos. Qué importante, qué trascendente, no impongas, llega a acuerdos. Cada imposición que tengas que llevar a cabo está minando tu liderazgo. Cada acuerdo que consigas está reforzando tu liderazgo. Eso es lo que yo entiendo de lo que nos dice Martin Luther King. De Nelson Mandela, para mí lo más importante es respeta a los demás y sobre todo respeta la libertad de los demás, la libertad de pensar diferente, la libertad de opinar diferente, la libertad de actuar diferente. Debes respetarlo, pero ojo, respetarlo,
significa que ellos también tienen que respetar lo tuyo. Pues claro, aquí yo no estoy hablando de que yo respeto y el resto no, que es que en muchas ocasiones, otra vez volvemos a los políticos españoles, que es que a mí me llevan los demonios con ellos. Claro que ellos están pidiendo irrespeto cuando ellos no lo mantienen. Cuando ellos están pidiendo honestidad enfrente cuando ellos no lo tienen. Cuando ellos están pidiendo cosas que realmente luego no practican. Es decir, por supuesto que tienes que respetar, pero siempre que los demás te respeten. Y esa es, creo, que una de las grandes lecciones que nos puede dar Nelson Mandela, ¿no? Respeta la libertad de los demás, pero haz que la tuya se respete. Peter Drucker, lo que yo entiendo de lo que nos transmite Peter Drucker de la mejor manera de predecir el futuro es creerlo. Es decir, que también tienes que gestionar. Tienes que conseguir que eso suceda. No solamente pensar, no solo verlo, no solo transmitirlo, no solo inspirar, no solo ser visionario, sino tienes que hacer que se haga. Que eso es, a veces lo olvidamos, que liderar es gestionar. También es gestionar. La parte de Simon Sinek, ¿no? Del por qué. Pues yo lo traduzco y me lo llevo en este caso a Dale Carnegie, que sabéis que me gusta mucho también, es busca propósitos nobles. ¿Por qué? Porque si tu propósito es noble, si tu finalidad es noble, es mucho más sencillo que las demás, entre comillas, y muy entrecomillado, te la compren. Te compren ese propósito, porque es noble. Todos queremos adherirnos a propósitos nobles. Es decir, te van a comprar por lo que por el por qué lo haces, que sea noble. De Steve Jobs, busca caminos no transitados. Los caminos transitados están llenos de gente. El camino fácil, el camino que otro ha marcado, ¿a dónde vas a llegar? A donde otro ya ha llegado. Y ahí no está la gran diferencia. La diferencia está cuando llegues a lugares donde otros no han podido llegar todavía. Eso es lo que va a marcar tu diferenciación. Y recuerda, te van a comprar siempre por lo que eres diferente, te van a comprar por lo que eres bueno, te van a seguir por aquello que tú vas a aportar respecto a otros. Y si vas por el camino que otros han marcado, primero vas a estar mirando el mapa, va a ser mucho más lento. Quizá no te sigan. Warren Bennis, que decíamos que será este catedrático de Boston, ¿no? Para mí, otra de mis experiencias y otra de mis frases favoritas, ¿no? Que el liderazgo empieza por uno mismo. Si no eres capaz de liderarte a ti mismo, ¿cómo vas a pretender liderar a otros? ¿Cómo van a los demás permitirte liderar a ti si no eres capaz de liderarte a ti mismo? Con lo cual, lo primero es liderarte a ti mismo. Y una vez que hayas conseguido eso, ya vas hacia otros pasos más avanzados. Y por último, Winston Churchill es que el liderazgo se basa en muchas derrotas de las que vais a ir aprendiendo. Yo no sé de quién era la frase aquella de derrota en derrota hasta la victoria final. Bueno, pues viene a ser algo así, ¿no? Y dice, o sea, no es cuestión de que hayas ganado, no, lo que cuenta es el coraje, la persistencia y la resiliencia que tienes para que a pesar de todas las características adversas, las personas te sigan queriendo seguir porque eres tú y porque saben que eres de los que a la muerte te va a tener que pillar dormido, porque despierto la combates. Pues estas han sido las 10 citas que he elegido. Si quieres más, no tienes más que decirme, oye, y el jueves que viene haría otra vez un episodio de estos con otras 10 citas. Sobre todo lo que busco es que te inspiren. Vuelve a escucharlas, vuelve a quedarte con ellas. Que, bueno, pues mira, de forma rápida te voy a decir las cosas rápidas que tengo aquí, ¿no? Mira, Maxwell es el ejemplo. Sinek, busca propósitos nobles. Drucker, también hay que gestionar. Mandela, respeta a los demás y su libertad. Jobs, busca caminos no transitados. Warren Bennis, lo primero es liderarse a uno mismo. Gandhi, sé congruente. Luther King, no impongas, llega a acuerdos. Churchill, no vas a conseguir la victoria a la primera. Y Jack Welch, haz crecer a los demás, porque liderar es hacer crecer a otros. Pues sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana viernes, en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!